Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo crear un registro de datos utilizando un formulario muy fácil y sencillo. Con 4 códigos lo tendremos completamente operativo. Quédate hasta el final para aprender cómo hacerlo. Disponemos de esta tabla que ya utilizamos en un vídeo anterior de cómo crear un inventario fácil y sencillo, y la vamos a aprovechar para hacer nuestro formulario. En aquella ocasión teníamos que introducir los datos uno a uno y era completamente manual. Pues ahora vamos a hacer un pequeño formulario muy sencillito para que todo el mundo pueda aplicarlo a sus proyectos y totalmente funcional. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra tabla en formato de tabla. Como podéis ver, esta tabla ya está en formato de tabla. Nos lo indica que tenemos la pestaña de diseño de tabla y nos lo indica este puntito azul de esta esquina, que es la que hace que podamos agregar filas y columnas. Tenemos que tener nuestra tabla ya completamente formateada para que todo funcione correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el ID tiene que estar en formato general, el artículo también en formato general, el precio-coste y el precio PVP tienen que estar en formato moneda y el margen tiene que estar en formato porcentaje. Lo primero que vamos a hacer es agregar el ID automático. Para ello lo que vamos a hacer, nos posicionamos en la celda A4, igual, contará, paréntesis, tiene que contar todas las celdas que tengan datos y sumarle 1 para saber que el siguiente registro sería el 4. En el momento que eliminemos un registro, detectaría que en este caso quedarían 2 y por lo tanto se convertiría en un nuevo 3. Esto por un lado. Ahora ya nos vamos a Programador, Visual Basic, y aquí vamos a insertar un formulario muy sencillito. Disponemos del cuadro de herramientas, tenemos que insertar un cuadro de texto y tenemos que insertar una etiqueta. Esto es lo principal. ¿Cuántas etiquetas y cuántos cuadros de texto necesitamos? Pues bien, tenemos el ID, el artículo, precio-coste, el margen y el PVP ya no hay que meterlo en el formulario, ya que es una fórmula y automáticamente rellenando estos 4 campos automáticamente nos dará el PVP. Y entradas, salidas y esto ya son formulación que vienen de las tablas que utilizábamos para hacer los registros de entradas y los registros de salidas. Volvemos. Programador, Visual Basic. Bien. Por lo tanto hemos dicho que teníamos que agregar 4. Tenemos 1, control C, control V, 2, lo posicionamos, control C, control V, 3, lo posicionamos, control C, control V, 4 y lo posicionamos. Le ponemos el nombre a nuestras etiquetas. El primero tiene que ser el ID. Por lo tanto, nos vamos a la etiqueta y el caption le ponemos ID 2 puntos. Ya lo tenemos agregado. Ahora vamos a posicionarlo en el text A-Link, centrado y derecha.
La segunda etiqueta va a ser el artículo. Repetimos lo mismo, centrado y derecha. La tercera etiqueta va a ser precio-coste. Aceptamos, centrado y derecha. Y la cuarta etiqueta va a ser el margen, centrado y derecha. Ya tenemos nuestras 4 etiquetas. Ahora vamos a seleccionarlo todo y vamos a centrarlo un poquito. Y en este lado también, que se vea más o menos los dos lados igual. Vamos a agregar ahora 2 botones. Uno que va a ser para registrar, control C, control V, control C, control V, y un segundo que será para salir. Lo posicionamos en el centro, vemos que más o menos está en el centro, y al botón 1 le vamos a poner registrar en el Caption. Y en el botón 2 le vamos a poner aquí este botón, lo eliminamos, que lo tenemos aquí. Y en el botón 2, en el Caption, le ponemos salir. Ya tenemos nuestro formulario. Vamos a ponerle título al formulario. Volvemos al Caption y aquí vamos a poner registro de artículos. Ya tenemos nuestro formulario. Ahora lo primero que vamos a hacer es, vamos a salir, vamos a insertar una forma, la vamos a colocar por aquí más o menos, le vamos a poner el título registrar, lo vamos a centrar y lo vamos a poner en negrita. Si volvemos a Visual, ahora lo que vamos a hacer es insertar un nuevo módulo y se va a llamar sub abrir formulario, y el código para abrir el formulario es muy sencillito. ¿Cómo se llama? userform1.show. Cerramos, botón derecho, asignar macro, abrir formulario, aceptar. Si le damos al botón, ya se nos muestra el formulario y ahora mismo todavía no hace nada ningún botón. Le damos a la crucecita, volvemos a Visual Basic, nuestro formulario. Dentro del formulario, ver código,
Y ahora lo que vamos a hacer es un user form de la clase inicial. Este lo podemos quitar. ¿Y qué tiene que hacer lo primero al abrirse el formulario? Lo primero que tiene que hacer nuestro formulario es mostrarnos en el primer text box el ID. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es textbox1.value tiene que ser igual a Word sheets, paréntesis, comillas, nuestra hoja que se llama artículos, punto range, comillas, el ID se encuentra en el A4, por lo tanto A4, comillas, cerramos, punto value. También lo que tiene que hacer es posicionarse en el cuadro de texto número 2 que utilizamos setFocus. Ahora, si cerramos y le damos a registrar, como podéis ver, ha posicionado el nuevo ID en el textbox 1 y se ha quedado posicionado en el textbox 2, que es ya para escribir el artículo. Ahora mismo ya podríamos comenzar a escribir y posteriormente le daremos a registrar. Ahora mismo no hace nada, por lo tanto volvemos, formulario, y vamos a hacer el botón registrar. ¿Qué tiene que hacer el botón registrar? Pues lo primero que tiene que hacer es, hemos rellenado nuestro formulario, los 4 text box, por lo tanto tiene que hacer generarnos una fila en blanco para poder escribir en ella los datos correspondientes. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Word Sheets, hoja artículos, punto range, se tiene que posicionar en el A6. Y lo que tiene que hacer ahora es agregar una fila. Para ello utilizamos listObject punto listRow punto add y tiene que hacer agregar una fila. Continuamos. Ahora lo que tiene que hacer es en la misma hoja, en el rango, volvemos a la 6
value. Ahora tiene que escribir lo que está puesto en el textbox 1. Value. Por lo tanto, va a escribir el ID. Y ahora esto, para hacerlo rápido, ahora es en el B6. Tiene que escribir el textbox 2. En el C6 tiene que escribir textbox 3. Y en el D6 tiene que escribir el textbox 4. Esto es lo que tiene que hacer el botón registrar. Una vez que lo haya registrado, lo que tiene que hacer es limpiar el formulario. Para ello es textbox 1 value se convertirá nuevamente en el nuevo ID, que lo tenemos en la celda A4. El textbox 2 lo tiene que dejar vacío. El textbox 3 también lo tiene que dejar vacío. Y el textbox 4 también lo tiene que dejar vacío. Y se tiene que volver a posicionar en el textbox 2 punto set focus. Esto es lo que tiene que hacer el botón registrar. Vamos a probarlo. Le damos a registrar, artículo, mesa, coste, 100, margen, 25. Le damos a registrar y como podéis ver, ha registrado el ID4 con su artículo, precio, coste, margen y PVP. Bien, vamos a por el botón salir. Cerramos. Visual. Formulario. Botón salir. El botón salir es tan sencillo como vamos a utilizar el código MI que se utiliza para referirse al mismo formulario que estamos tratando. Hide, que es para que se cierre. Cerramos, registrar, salir y desaparece. Bien, ¿qué pasa si le damos a registrar y no hay ninguna información? Que ahora mismo nos genera un registro con el ID5 y todos los campos vacíos, y eso no lo queremos. Vamos a resolverlo. Cerramos formulario, volvemos a Visual Basic y lo que vamos a hacer es, inmediatamente después de nuestro botón, lo que tenemos que hacer es un condicional. Si textbox 4 es igual a nada, entonces
lo que va a hacer es mostrarnos un mensaje de texto msgbox, comillas, falta información, y se nos tiene que volver a colocar en el textbox 2 punto setFocus. Abortaríamos el registro, exit sub, y cerraríamos el condicional. Con esto ya tenemos controlado todos nuestros cuadros de texto en nuestro formulario. Probémoslo. Salimos, le damos a registrar, y si le damos a registrar nos muestra el mensaje de falta de información y se nos posiciona otra vez en el artículo. Ya tenemos completamente funcional nuestro formulario, fácil y sencillo, con 4 códigos lo tenemos completo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!